Sanamente es una coproducción de CNN Chile con fundaciones Rasmus y Grupo CAP. Presentado por H. ¿Cómo están todos y todas? Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Sanamente. Como ustedes saben, entre 2 y 3 semanas duran las vacaciones de invierno durante este 2024. Ha sido un año confuso. Y pensando en este tiempo que es a ratos entretenido y una oportunidad y a ratos un estrés brutal, preparamos este especial con una selección de contenidos que creemos vale la pena volver a visitar durante estos días como una herramienta para vivir mejor también en este periodo. Vamos a recordar una conversación sobre crianza fantástica que pudimos tener con el maestro británico Paul Dix, en el que de alguna manera nos profundiza sobre la idea de que si queremos niños bien portados, deberíamos partir por aprender a autorregularnos. También armamos una selección de recomendados en los que les vamos a proponer qué leer, qué ver, cómo pasar este tiempo de una manera distinta. Y vamos a hablar de la parentificación, un concepto que nos es ajeno, pero una práctica que es muy frecuente, pero es el impacto que este tipo de práctica puede tener en los niños y niñas de una casa. Esto y tanto más en este capítulo que ahora comienza de Sanamente. Criar es siempre un desafío durísimo, ¿no? Y en el que sin duda siempre podemos ser mejores. Nadie nos enseña a ser padres o madres. Y atravesamos días que a veces son mucho más difíciles que otros. Por eso es importante tener en cuenta una guía que debiera siempre orientarnos respecto de que lo principal es siempre cuidar bien a nuestros hijos e hijas. El problema es cuando ellos y ellas son los que se tienen que cuidar y se ven obligados a asumir el papel que le corresponde más bien a los adultos, un concepto que se conoce como parentificación y que vamos a revisar en profundidad en la siguiente nota de Magdalena Fuenzalida. La infancia es un periodo clave en el desarrollo, una etapa en donde los niños y niñas aprenden a relacionarse con su entorno y con aquellos que los cuidan. Pero hay veces en que los roles se invierten, dando paso a un concepto llamado parentificación. A los niños se la trata como adultos y los adultos, en este caso los padres, son como los niños. Los clásicos ejemplos son, por ejemplo, cuando los padres tienen conflicto entre ellos o están separados y se utiliza a los niños como para contarles los problemas, se los triangula en el conflicto, o también niños que tienen que cuidar a sus hermanos chicos y se les carga con la responsabilidad, no es que ayuden, no es que colaboran, se les carga con la responsabilidad de estar a cargo de tareas básicas del hogar de forma sistemática en el día a día. Responsabilidades que sobrepasan las funciones y aprendizajes de un menor, en una etapa en la que necesitan de un adulto protector. Por eso es importante distinguir la autonomía de la parentificación. ¿Qué se espera en realidad de nosotros los adultos? Que le demos a los niños y niñas todas las posibilidades, les demos un contexto óptimo para que se desarrollen. Y en ese sentido tenemos que promover su autonomía, pero por supuesto considerando la edad que tienen, el nivel de desarrollo. Entonces, cuando eso no ocurre, cuando hay un quiebre y los padres y madres o cuidadores principales le dan demasiadas responsabilidades a los niños y niñas que no están en condiciones de dar, ahí estamos frente a un problema porque no están preparados para eso. Es bueno que gradualmente los niños y adolescentes vayan tomando responsabilidades, por supuesto, en el cuidado de la casa, en colaborar, en las tareas del hogar. Pero la diferencia es que cuando lo hacen, el adulto es el último responsable. Y cuando esto no ocurre y la última responsabilidad recae en los niños, se puede generar sentimientos de ansiedad, estrés y culpa. Incluso podría afectar en el neurodesarrollo. Hay que siempre tomar en cuenta que cuando estamos con un niño, estamos con una persona cuyo cerebro aún está en formación y ese cerebro todavía está cableándose, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Entonces, cuando hacemos que el niño esté concentrado y ponga su energía, su concentración, toda su atención en tareas u otras funciones y roles que no le corresponden, lo que le estamos haciendo es como
dejar un cableado que a él no le va a permitir desarrollar en plenitud otras capacidades, otras competencias, otros intereses, otras motivaciones. Por lo tanto, estamos frente a una situación donde podemos afectar y traumatizar, de hecho, un niño de manera importante. Un problema que muchas veces está asociado a los roles de género en el cuidado, y los efectos que puede generar esta inversión de roles no solo se da en la infancia, también a largo plazo. Y en general son personas muy autosuficientes, que están tan acostumbradas a tomar responsabilidades, altas responsabilidades, que no piden mucha ayuda y que tratan de resolver grandes problemas y se hacen cargo un poco de todas las situaciones, incluso no solo familiares, también laborales. Entonces son personas que son extremadamente responsables y autosuficientes, pero hay un costo emocional de eso, porque hay un desgaste, ya que la etapa del desarrollo, ¿cierto? No se llevaron como debieran haberse dado. Son patrones que se van repitiendo y son muy difíciles de cambiar. Es importante que los padres y madres se den cuenta de cuándo hacen este tipo de práctica. Y a veces, efectivamente, pueden estar hasta los 20, 30, hasta toda la vida, que los padres siguen apoyándose en los hijos en vez de que los hijos puedan descansar y sentir justamente ese apoyo y ese apoyo incondicional, que es el rol de los padres, que permite luego que los hijos, cuando tienen sus propios hijos, puedan darles ese respaldo. Entonces es un continuum, digamos, de roles diferenciados entre adultos, entre madres y padres y hijos. Por eso es importante estar atentos a las señales y tener claro que, a pesar de que la autonomía es importante, la infancia es una etapa que debería estar marcada por la curiosidad, explorar y experimentar. Una pregunta frecuente en la vida cotidiana de cualquier padre o madre es cómo poder mejorar nuestra relación con quienes estamos criando, con nuestros hijos e hijas. Cómo podemos vivir una crianza de acuerdo a lo que hemos planeado como ideal y ser coherentes con lo que deseamos. Eso es por lejos una de las cuestiones más difíciles, porque de alguna manera los fantasmas de cómo fuimos criados nosotros mismos nos atropellan cotidianamente en la crianza con nuestros propios hijos. Hoy en Sanamente los queremos invitar a revisitar una conversación muy interesante que pudimos tener con un experto británico, Paul Dix, y cómo él de alguna forma nos devuelve algunas recomendaciones a los padres, a mirarnos a nosotros mismos si queremos realmente tener los hijos que estamos buscando criar. Les compartimos este siguiente momento. Para quienes somos padres y madres, no será para nada ajeno decir que la paternidad es una cuestión difícil. Nos conecta con nuestros aprendizajes primarios, con emociones muy básicas, con nuestras proyecciones. A veces controlar nuestras mismas emociones resulta muy difícil frente a nuestros propios hijos, y sin embargo esa conducta es un elemento crucial en la formación de ese niño o niña y cómo ellos van a aprender a resolver sus conflictos en el futuro, a tener relaciones sanas, a vivir en un entorno de respeto. ¿Cómo podemos evitar estas reacciones que no queremos de nuestros propios monstruos interiores frente a nuestros hijos para modelar ese tipo de conducta que queremos enseñarles a ellos dentro de nuestra casa o dentro de la sala de clase? Para poder hablar sobre esto es que hoy estamos en contacto con Paul Dix, que es especialista en comportamiento, consejero educacional, experto en prácticas relacionales y formación juvenil. Gracias, Paul, por estar aquí con nosotros. Estoy muy agradecido. Me gustaría empezar con una pregunta bastante sencilla, pero bastante profunda. Tú propones a través de tu trabajo cambiar el foco y empezar a observar el comportamiento de los adultos en lugar de ver el comportamiento de los niños y niñas. ¿Por qué? Porque pasé muchos años trabajando como profesor y me di cuenta que esa es la forma más eficiente para no solo mejorar el comportamiento de los niños, pero también las relaciones con ellos. Y lo que descubrimos es que ese mismo foco en la actitud de los adultos es igual de importante en los hogares. Tú no tienes asegurada una relación brillante con tus hijos solo por estar emparentados. Debes trabajarla también y respetar el ritmo de ambas personas.
que los adultos griten, que avergüencen a sus hijos, que los adultos se frustren y luego deban sobrecompensar. Es un ciclo al que muchos padres ingresan. Y estamos mucho más interesados en la forma en que los adultos cambian su comportamiento, porque sabemos que en cuanto ellos cambian, todo lo hace. La relación, las conductas, hasta el entendimiento entre ambas partes. Ahora, cuando tú describes la fórmula suena fácil, pero si podemos asegurar algo con total certeza y claridad, es que cambiar es lo más complicado que se le pide a las personas. Es muy difícil para la humanidad cambiar. Entonces, si nosotros aprendimos todas nuestras conductas del pasado, desde nuestros propios padres, ¿cómo podemos aprender ahora una nueva forma para ser padres? Creo que es complicado. Muchos de nosotros fuimos criados por una parentalidad estricta. Quizás eran tiempos diferentes, con otros contextos. Los niños modernos demandan un poco más. Saben más del mundo, tienen acceso a un montón de cosas que nosotros no teníamos a nuestro alcance, y el juego es diferente hoy en día. No es bueno intentar resolver problemas del ahora con soluciones del ayer. Así que lo que intentamos hacer es cambiar el foco. Muchas personas tienden a culpar a los hijos, que el niño es el malo, que la niña es la malcriada, ellos son los difíciles. Si solo pudiéramos mejorar a los pequeños. Y yo lo único que le pido a los adultos es que volteen un poco los espejos hacia ellos mismos en primer lugar. Porque si la actitud de ellos no es un modelo bueno y fuerte de control emocional, si es su conducta la que a veces tiende a exagerar, se gritan y se enojan y pasan del 0 al 100 en un par de segundos, o sea, todos lo hemos hecho, ¿no? Y no espero que los padres sean humanos perfectos, pero sí tenemos que hacer las cosas bien 8 veces de 10, para que tu hijo se sienta seguro contigo, incluso si han cometido un error. De hecho, uno podría decir que cuando se equivocan, es ese el momento preciso en el que tienen que estar lo más calmado, consistente y en control posible. Al final del día, estamos intentando enseñarle cómo comportarse. Nuestra intención no es enseñarles a fingirlo solo cuando estamos molestos. Y en muchos hogares, los niños ni siquiera saben cuáles son las reglas. Lo único que saben es que deben actuar de cierta forma para que su madre o padre no se enoje. Así que algo tan simple como definir 3 reglas en tu casa puede ser un gran cambio, desde el niño está tanteando terreno para saber qué pasará si traspasa una línea. Tendemos a usar las mismas reglas en el hogar que utilizamos en la escuela. Son 3 y son muy simples. Están a la mano y se basan en el respeto y la seguridad. Y no hay un comportamiento que nos ubique debajo de ese paraguas, por lo que dejamos las cosas súper sencillas. En lugar de intentar enseñarle a los niños para que sepan ubicarse en 50 situaciones y formas diferentes, les damos las 3 reglas y les mostramos cómo aplicarlas cuando cruzamos la calle, cuando caminamos a la escuela o vamos al supermercado. Ese sí es un cambio. Si le preguntas a tu hijo o hija hoy, ¿cuáles creen ellos que son las reglas en el hogar? Ese sería un punto muy interesante para partir la conversación, porque te aseguro que las que ellos creen que son, no son necesariamente las que ustedes perciben. Tú tienes una amplia gama como de tips para comenzar este trabajo titánico, pero me encantaría que compartieras con nosotros algunas ideas. ¿Cómo podemos aprender a autorregularnos si no estamos acostumbrados a eso? Si tú sueles, no sé, gritar, ¿qué puedes hacer? Empiezas con pasos pequeños y los vas aumentando en tu camino al cambio. No cambies todo de la noche a la mañana. Fíjate una meta con plazo de una semana. Quizás tu objetivo para la próxima semana sea no gritar. Pero eso no quiere decir que ya estés regulado emocionalmente o que estés actuándolo. Durante esa primera semana, donde no gritarás, aún estarás marcando límites y asegurándote que las reglas se respeten, pero rehusándote a gritarle a tus hijos en el proceso. Y te darás cuenta que su reacción a la conversación, a tus correcciones, va a empezar a cambiar.
Honestamente, la gente que toma el desafío de no gritar o alzar la voz por una semana, de repente se da cuenta que hay mucho más a la hora de enseñar comportamiento que solo el castigar o sancionar. De hecho, cuando tienes una buena relación con tus hijos o eres capaz de tener una buena conversación con ellos, puede que sí necesites implementar alguna consecuencia. Pero la verdad es que un 90% de la parentalidad es el conversar, ¿no? Así que le enseño a las personas a mejorar en ese ámbito. Y la manera más rápida de hacerlo es dejar de gritar. Pero más allá de eso, también le prestamos atención a cosas más lindas, como la anotación positiva, el notar las cosas buenas que tus hijos hacen. Es curioso, le dije a un colega hace poco, dime algunas cosas positivas de tu hijo. Y le tomó bastante tiempo dar con una. Su hijo adolescente está en su mente todo el tiempo y le preocupa. Por supuesto que ama a su hijo. Pero no podía recordar la última vez que se había parado y simplemente le había dicho, gracias, eso es muy amable de tu parte. En verdad aprecio mucho que te arregles con tiempo. Gracias. No es necesario darle mucha importancia. La anotación positiva debe ser más amable, genuina y sincera. Solo bastan 3 veces al día, durante una semana. Y de nuevo, vas a empezar a ver cómo florecen tus hijos. Verás que te escucharán más, que interiorizarán esas apreciaciones y pensarán en sí mismos, reflexionarán sobre sus acciones. Así que todo se basa en cambios pequeños al inicio, pero en cuanto la gente comprende que su comportamiento tiene un efecto inmediato en cómo se comportan sus hijos, se vuelve bastante adictivo. Empiezas a pensar, bueno, ¿qué cambios pequeños puedo hacer que no sean complicados, demandantes con mi tiempo y sean simples y directos? Muchos de ellos van en contra de nuestra intuición. Son cosas que no pensaríamos naturalmente. Por ejemplo, el gritarle a tu hijo es intuitivo, sientes el enojo. Pero por supuesto, es casi siempre la acción incorrecta a tomar. Cambios pequeños que vayan en contra de nuestra intuición y de hecho es aquí donde la gente empieza a abrirse a nuevas ideas y cuando la gente se da cuenta que la solución empieza con ellos, todo empieza a cambiar. Ahora, ¿cuál es el rol que tú asignas a los castigos? Porque hoy en día, mientras más sabemos sobre el cerebro o el comportamiento de los niños y niñas y de nosotros mismos, más suele ser recomendado el amor como herramienta, el respeto para llegar a una regulación efectiva. Pero también existe al mismo tiempo un discurso relevante que siempre está planteando el papel del castigo, que es importante de alguna forma. ¿Qué piensas de eso? ¿Cómo podemos comprender la diferencia entre castigar y poner límites? Creo que cambiaría el concepto a consecuencias. Un comportamiento pobre tiene consecuencias para los adultos y para los niños. Esas consecuencias no siempre son una punición dura. De hecho, algunas de las mejores consecuencias son las conversaciones estructuradas. Consecuencias naturales, si has estropeado algo, lo limpias. Hay muchas formas para conseguir que un niño aprenda el comportamiento correcto sin limitarse solamente a castigarlos. Y el problema con la punición, por sí sola, es que el castigo enseña los no muy fuertemente, pero también enseña otras cosas que no queremos que nuestros hijos aprendan. Y puedes enseñarles que no sin el enojo. Se puede enseñar no y mantener el límite, sin necesidad de llegar a los castigos. Pero las consecuencias sí están en el marco. No estoy hablando de una sociedad sin consecuencias, en donde solo perdonamos a los niños, somos amables con ellos y esperamos que todo sea lindo. Esa sería una locura. Así que mantenemos los límites con las consecuencias, pero las hacemos pequeñas y lo más cercanas posibles al incidente. Los niños jóvenes no pueden lidiar con las consecuencias mañana, apenas pueden recordar lo que sucedió media hora atrás. Así que un niño necesita una consecuencia rápidamente, pero no puede ser solo eso. Las conversaciones cuando están tranquilos, los acuerdos, las discusiones sobre acciones futuras, a quiénes podrían afectar, a quiénes podrían dañar. Alternativas. Todo se centra en enseñar comportamiento. O sea, sí, pero es parte del enseñar a comportarse.
El castigo satisface al adulto, pero no le enseña al niño. Las conversaciones restaurativas sí lo hacen. Así de simple. Totalmente. Ahora, mencionaste algo sobre el tiempo y la idea de él. Normalmente creemos que nuestra noción del tiempo es la misma que tienen los niños, y obviamente eso no es cierto, como ya dijiste. Lo mismo ocurre con los adolescentes, porque ellos tampoco comparten la sensación del tiempo con nosotros. ¿Puedes hablar de eso? No comparten su tiempo con nosotros porque están tratando de hallar su camino en el mundo, están creciendo, están tratando de separarse, por así decirlo, de sus padres. Los padres a menudo encuentran muy difícil el conectarse con adolescentes, muy complicado el tener conversaciones largas con ellos. Son necesarios los pequeños pedazos de notificación positiva, tener una charla donde no se juzguen el uno al otro. Todo eso necesita ser mucho más incremental con los adolescentes. No puedes demandar todo su tiempo a la vez, pero de a poco, a menudo y positivamente. Si quieres hablar con tu hijo adolescente, tal vez quieras que limpies su habitación. Quizás les has estado pidiendo que lo hagan desde hace varios días. Si cada vez que conversan terminas pidiéndoles lo mismo, bueno, podrás ver el por qué terminan desligándose de la conversación. No, es terrible. Yo tengo un hijo adolescente y tengo esta conversación. Es un trabajo duro y la verdad es que necesitamos esperanza, ¿sabes? Porque ¿cómo podemos aprender algo que no tuvimos cuando éramos niños? Ahora, ¿podemos aprender algo que no supimos enseñar cuando eran niños? Ahora, cuando son adolescentes, ¿podemos arreglar esa relación cuando ya es de alguna forma tarde en la vida de un niño? Sí, puedes arreglar la relación. Es difícil y tomará mucho más tiempo cuando son adolescentes. He tratado en varios entornos educativos diferentes, en particular con niños que han sido excluidos de múltiples escuelas y que están involucrados en el sistema de justicia criminal. Y muchas personas asumen que, porque tienen 16, 17 o 18, que ya son causas perdidas, que nada puede hacerse. Pero una relación significativa, un adulto al que le importe, un adulto que pueda pelear por ese niño, es lo que necesitan. Obviamente no es tan simple como mostrarles amor, y en mi libro mapeo el proceso que debes vivir para reconstruir esas relaciones. Pero no, nunca se perdió, nunca está todo perdido. También tengo otra pregunta, porque volvamos al pasado. Ahora mismo hay una gran conversación en torno a la autoridad. ¿Cuál es el rol de la autoridad? ¿Los niños nuevos saben o no saben qué es la autoridad? ¿Es importante para ellos o para nosotros enseñar que la autoridad existe y qué tipo de autoridad es relevante enseñar? Tenemos autoridad sobre los niños porque somos los padres, los profesores, porque estamos en una posición de responsabilidad. Pero tener autoridad sobre alguien es diferente a tener su respeto. Y creo que puedes empezar con la autoridad y arruinarla. O puedes construir esa posición de autoridad o jerarquía y trabajar duro para conseguir ese respeto con el niño. Y creo que la gente que solo se vale de su autoridad y dice, bueno, soy mucho más importante, el niño solo debe obedecerme, creo que es casi como sentarse en la cima de una montaña y esperar a que el niño escale hacia ti. Lo que le digo a los padres es que deben ir hacia ellos y ayudarles a subir. Porque aprender sobre el respeto y cómo deben respetar a la autoridad, y no solo a los padres, sino también a aquellos con puestos de poder en nuestra sociedad, es crítico. Pero uno no aprende a respetar con el simple reconocimiento de la autoridad. Es mucho más que eso. Totalmente. Vamos a las oportunidades. Para nosotros los padres, ¿qué crees que vamos a descubrir al final de este arco iris? Si trabajamos duro, si intentamos construir una nueva relación con nuestros hijos en nuestras casas o en las aulas, ¿qué vamos a obtener al final de este camino? Vas a tener hijos que puedan disciplinarse a sí mismos. Vas a tener hijos que puedan autorregularse. Vas a poner niños en nuestra sociedad que sabrán cómo manejar su comportamiento en todo tipo de contextos y tener una base segura y resiliente de la cual valerse. Y creo que parte de la responsabilidad de los padres es asegurarse de que su hijo pueda hacer eso.
Si sientas a tu hijo hasta que tenga 18 años, con toda la autoridad y la punición que les diste, y luego los liberas al mundo de improviso, cuando son incapaces de regularse, encontrarán que la vida adulta es muy difícil. Ahí habrá una ventaja. Otra ventaja para los padres es que siempre se preocupan. ¿Puedo tener una relación con mi hijo y que él sea disciplinado? A menudo creemos que es una cosa o la otra. Si soy amable y bueno con ellos, entonces no hay disciplina. Pero si no soy disciplinado, no habrá buen comportamiento. Así que los padres están atrapados. Lo que el libro, Cuando los padres cambian, todo cambia, hace, es que mapea cómo hacer eso, para que tengas una guía práctica, en vez de simplemente intentar y ver cómo te funciona. También ganamos muchos lazos y momentos hermosos que perdemos al final de esas conversaciones sobre disciplina, especialmente con los adolescentes, ¿no? Paul, muchas gracias por esta conversación. Es algo que mueve nuestras vidas, que nos convoca día a día a los padres y a las madres. Una conversación muy relevante. Muchas gracias. Dios mío, qué conversación tan complicada la de ser padre o madre, de niños pequeños, de niños medianos, de niños crecidos, de adultos dolidos. Para todos nosotros esto termina siendo un desafío del que nadie nos avisa en ese momento en que queremos tenerlos, pero es una ruta preciosa que se puede redescubrir infinitamente y por eso no dejamos de tocar este tema, porque sabemos que a todos nos preocupa. No solo que ellos sean la mejor versión de sí mismos, sino nosotros también poder vivir en plenitud y en felicidad ese proceso, que no sea solamente un deber, ¿no? Nos vamos a una pausa, pero volvemos muy rápido con este capítulo especial de Sanamente que diseñamos especialmente para ustedes, para este raro, desafiante, entretenido periodo de vacaciones. Volvemos con nuestra edición especial de Sanamente, una que hemos preparado para ustedes, para acompañarlos en este momento del año que a veces cuesta un poco. Y vamos a mirar nuestras pantallas y sus permanentes notificaciones, todos esos sonidos que han inundado nuestra vida cotidiana de los distintos dispositivos que nos acompañan, las alarmas, los recordatorios y más, son ya parte de una cotidianeidad de cualquier adulto y lamentablemente de muchos jóvenes y niños. Pero ¿a qué edad es recomendable que niñas, niños y adolescentes puedan acceder a este estímulo del cual no somos muy conscientes, pero que es permanente? ¿Cuál es realmente el impacto que puede tener en su desarrollo? Lo recordamos en la siguiente nota de Miranda Aspe. Están al alcance de todos, en el transporte, para entretenernos e incluso para conocer otras personas. Las pantallas son parte de las nuevas dinámicas y de la vida cotidiana. Sin embargo, factores como el tiempo y el contenido que consumimos son importantes a la hora de poner en balance el impacto que tienen en el bienestar. A veces se hace esta diferencia de como el mundo real versus el virtual, como si el virtual no fuera real. Pero el mundo virtual hoy día es real en el sentido que afecta nuestra vida, afecta nuestra experiencia. Podemos tener experiencias negativas o experiencias positivas. Existen, ya tienen un lugar en la cultura y que es tan importante que vemos, por ejemplo, que las redes sociales incluso llegan a determinar tendencias de muchas cosas y los niños no están ajenos a eso. Y es justamente en esa etapa, la del desarrollo, en donde el uso de pantallas tiene un efecto más crítico y donde hay que poner mayor cuidado. Los niños no han desarrollado en totalidad su cerebro. De hecho, el lóbulo frontal, que tiene que ver con la capacidad de juicio y de entendimiento de muchas cosas, termina su desarrollo recién entre los 20 y 24 años. Por lo tanto, el contenido que está hecho o las herramientas que están hechas para un adulto no son necesariamente, y generalmente no lo son, adecuadas para los niños. Las pantallas son un verdadero shot de dopamina, que es un neurotransmisor que te energetiza, que
se asimila mucho y de hecho hay varios estudios en neurociencia donde se ven las imágenes con el consumo de cocaína, que se activan ciertas zonas del cerebro similares a lo que ocurre con el uso de cuando estás conectado en el celular por mucho tiempo. No es el mismo grado de actividad cerebral, pero sí es similar. Están bombardeados con pantallas por todos lados, el computador, la Nintendo. Como ahora la tecnología ha llegado a tantos lugares que los papás generalmente no tienen tiempo y es más fácil pasarle el celular para que se entretengan. Se pone un poco claro, un poco agresivo, hay que evitarlas unas horas antes de dormir porque si no cuesta mucho que se quede dormido, etc. Un estudio de Sapien Labs asegura que el bienestar mental de niños, niñas y adolescentes mejoró cuanto mayor fue la edad de posesión del primer smartphone. En Chile, 58% de este grupo obtiene su primer celular con internet antes de los 10 años. No existe un consenso, pero los especialistas recomiendan que de 0 a 8 meses no se ocupe ningún tipo de pantalla, ya que es una etapa donde el contacto físico es fundamental. Entre 2 y 5, el uso podría ser mínimo, por ejemplo a través de contenido educativo como libros interactivos. Y a medida que van creciendo, la interacción puede ser progresiva. Eso sí, algo en lo que todos los expertos concuerdan es que siempre se requiere supervisión de los adultos. Mi hijo tiene una tablet de estas que son para niños que tienen control, entonces no le aparece publicidad, no se puede meter a vínculo, hipervínculo, otros videos ni videos de adultos y además tiene regulación de tiempo, etc. Se le limita el tiempo de uso a estos y como tiene contacto con otras personas también que juegan a través del micrófono, de repente igual yo al juego con él, y eso me sirve también estar en su mundo y saber de lo que se habla más o menos. Tenemos eso bastante controlado. Independiente de la cantidad de horas que pasen conectados, también es el contenido. Y ahí es donde la familia tiene un rol súper importante. Porque hoy día no solamente acompañamos y enseñamos cómo cruzar una calle, salimos a la calle y les decimos hay que cruzar con luz verde y no con luz roja, te pueden atropellar, sino que esa misma guía tiene que ser respecto de todo lo que ellos están experimentando en el espacio digital. Debate sobre cómo regular el uso, especialmente cuando se trata del aula, y que ha llevado a países como Francia, Italia y Finlandia a prohibir el uso de celulares en establecimientos educativos. Debate que se ha instalado en Chile, donde algunos colegios ya han aplicado la medida, mientras en el Congreso se mantiene el tema en discusión. Pero, en la práctica, ¿cómo darnos cuenta cuando el uso de las pantallas está siendo perjudicial? Cuando la pantalla se transforma en un sustituto del vínculo, por decirlo. Como una especie de chupete electrónico que complejiza la relación con el cuidador, con las figuras significativas. Si eso se transforma en un sustituto, es un problema. Yo soy una convencida de que conectar desde el punto de vista emocional con el niño es muy importante porque es la única forma que tengo de conocerlo. A veces, claro, socialmente es mucho más fácil pasarle una pantalla para calmarlo, para tranquilizarlo, pero no es lo adecuado. Para evitar problemas de atención, trastornos del sueño y el retraso del desarrollo del lenguaje, las recomendaciones son simples. Normas respecto de horarios de uso, tiempos de uso, cuáles son las páginas o los tipos de plataformas a los cuales les vamos a permitir a nuestros hijos, hijas acceder, a qué edad, por ejemplo, usar TikTok, a qué edad usar Instagram. Si habláramos en el mundo ideal sería que si yo quiero que mi hijo esté durmiendo a las 9 de la noche, que esté durmiendo a las 9 de la noche, a las 7 de la tarde ya no debiera ver más pantallas. Medidas en torno a una problemática universal que lleva a cuestionarse los hábitos que les enseñamos a los más pequeños, pero también los ejemplos que entregamos los adultos para tener sociedades con un mayor bienestar. Como les contamos al inicio de este especial de Sanamente, preparamos una sección de recomendados con distintas alternativas para que ustedes puedan tener a mano durante esta etapa de vacaciones, siempre con el foco puesto en el bienestar compartido de la comunidad. Vamos a partir con una lectura. Las etiquetas de Amaro, de la autora chilena Carol Neumann, quien en este libro ilustrado nos muestra cómo las etiquetas que acostumbramos a usar para definir cómo es una persona u otra, finalmente nos afectan y están de más. Con esto nos propone tomar conciencia del lenguaje que usamos cuando corregimos o cuando elogiamos a niños y niñas, porque a veces
esa manera de etiquetar los atrapa, los encarcela. La evidencia recomienda referirse a las acciones y no a los rasgos, y con esto evitamos el desarrollo de una mentalidad fija en ellos. O por ejemplo, pucha que eres Mateo. A veces eso, que es una gran virtud, puede ser sentido por un niño como una carga, ¿no? Y por lo mismo es importante desarrollar una inteligencia donde las habilidades sean algo flexible y no algo inamovible, que podamos ser una cosa y también otra. Ya lo saben, las etiquetas de Amaro está disponible en las librerías a lo largo del país, como se dice en estos casos. Bueno, y un imperdible de estas vacaciones de invierno que tenemos que insistir en este momento es el esperado estreno mundial cinematográfico tras 9 años, porque Intensamente vuelve a nuestras pantallas esta famosa película que ingeniosamente nos ayuda a comprender cómo dentro de nuestro cerebro actúan las distintas emociones, la alegría, la tristeza, el temor, la rabia, el desagrado, y cómo en el cerebro esos impulsos pueden afectar el comportamiento y tienen un impacto en los niños y niñas. En ese momento ahora trae nuevas 5 emociones que van a revolucionar el cerebro de Riley y también el de todos nosotros, que a veces ni siquiera somos capaces de reconocerlo. Esta niña, ahora adolescente, tiene que convivir con otros sentimientos que ahora son muy comunes en la población, como la ansiedad o el aburrimiento. ¿Cuántos niños y niñas no saben ni siquiera aburrirse? ¿Cuántos de nosotros mismos no sabemos aburrirnos? La vergüenza, cómo llevamos la vergüenza o la nostalgia, ese sentimiento tan dulce y agraz. Revisen la cartelera de su cine más cercano y súmenlo a sus panoramas, porque además después de eso podemos tener una conversación fascinante en familia, donde nos riamos de nosotros mismos y donde aprendamos un poco más de cómo funciona el hermoso mundo de nuestras emociones. Bueno, y nuestra última recomendación es otro libro en que proponemos que lean madres, padres y personas cuidadoras. Se llama Recupera tu mente, reconquista tu vida, de la psiquiatra, escritora, bestseller, mundialmente famosa Marian Rojas, quien vino a Chile y adivinen qué, eligió Sanamente para dar una gran entrevista. Fue una visita fantástica que ha tenido un montón de reproducciones a través de nuestro canal de YouTube. Les recomendamos, por supuesto, revisarla, pero el libro, que a mí me ha tocado leerlo como quien saborea un canapé, trae un montón de datos súper interesantes que nos ayudan a comprender nuestra propia biología, aprender a vivir en este difícil momento del planeta en el que parece que siempre estamos necesitando un nuevo estímulo, algo nuevo que nos satisfaga o nos gratifique, y le vuelve a poner acento al valor del dolor, del aburrimiento, y vuelve a levantar las alertas sobre algo que a estas alturas ya viene a ser una causa sanamente, que es, francamente, podríamos ponerle un tope a las redes sociales, a la tecnología, a los medios y a las pantallas que están sobre todo cerca de nuestros niños y niñas y adolescentes. En estas páginas nos comparte distintas lecciones para tener en cuenta en la etapa de crianza, pero también en nuestra vida cotidiana, y poder traspasarle a los otros, a los que nos acompañan y a nosotros mismos nuevas herramientas para vivir en un mundo complejo lleno de estímulos. Aprovechamos, como les decía al inicio, de volver a invitarlos a revisar nuestra entrevista de este año a Marian Rojas, y el año pasado, que también tuvimos otra que también ha sido súper viral en nuestro canal de YouTube de CNN Chile, en la lista de reproducción de Sanamente, junto, por supuesto, a todas las fascinantes entrevistas que hacemos semana a semana y que ustedes pueden revisar siempre, en cualquier momento en que quieran profundizar en su salud emocional. Muchas veces pensamos que pintar es una actividad que podría ser medio exclusiva de niñas y niños, o que solo la deberíamos hacer cuando queremos entretenernos. Pero, ¿ustedes saben realmente el impacto terapéutico que puede tener el acto de pintar a cualquier edad? ¿Cuáles son los beneficios? Se los explicamos en la siguiente animación.
Llegas a tu casa luego de un largo día, te sientes cansado y estresado, lo único que quieres es dormir. Pero cuando abres la puerta, ves que tu hijo está coloreando un libro, te sientas con él y lo ayudas a terminar su dibujo. ¿Te ayudó a sentirte mejor? Probablemente sí, y es que el arte está directamente relacionado con el bienestar, pues nos permite conectar con el mundo, con nosotros mismos y así poder expresar lo que sentimos sin necesidad de usar las palabras. Pintar es una manera sana de reducir el estrés y la ansiedad. Estudios han demostrado que tan solo bastan 20 minutos pintando o dibujando para que el cortisol en nuestro cuerpo disminuya. Además, la creatividad que involucra esta actividad nos hace sentir bien con nosotros mismos, valida nuestras ideas y la capacidad que tenemos de convertirlas en algo físico. Así que ya sabes, puedes pintar dibujos impresos o crearlos tú mismo. Lo importante es dejar volar la imaginación, dedicar un momento a ti mismo e intentar desconectarte de esas preocupaciones que día a día te pueden atormentar. Ahora, toma tus lápices y ponle color no solo a esa hoja en blanco, sino también a tu vida. Llega nuestra pausa. En minutos seguimos con nuestro capítulo especial de Sanamente. Vamos y volvemos. Sabemos que no somos una sociedad particularmente desenrollada cuando queremos hablar de sexo. Entre los adultos nos complica, entre nuestros pares. Bueno, cuando esto se lleva a la instancia de la crianza y tenemos que hablar con un hijo o con una hija sobre sexualidad, es aún más complicado. Y si a eso le agregamos la mostaza de la pornografía, la cuestión es totalmente compleja. El asunto es que sabemos que la pornografía tiene un impacto enorme en el cerebro de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y cada vez hay un acceso más temprano a este tipo de contenido. ¿Qué impacto tiene esto en su desarrollo? ¿Cómo hacemos para tener esta conversación que no sea tan peliaguda? ¿Qué herramienta podemos tener a mano para poder enfrentar una conversación necesaria y que puede generar las prevenciones que nuestros niños necesitan para avanzar en su desarrollo? Veámoslo en profundidad en la siguiente nota de Magdalena Fuenzalida. La tecnología está al alcance de nuestras manos, en celulares, en tablets, computadores y hasta relojes. Una realidad de la que no está ajeno niños, niñas y adolescentes. En Chile, según la radiografía digital de niños, desarrollada por Claro BTR junto a Criteria, el 82% de los menores entre 8 y 12 años tiene su propio celular. Un mundo digital que parece ser un tsunami de contenido. Noticias, mensajes, tendencias y también pornografía. Cuando a mí los padres me preguntan ¿cuándo dar el celular? Digo, el día que tu hijo esté preparado para gestionar la pornografía que le llega. Porque sí o sí le va a llegar pornografía. Y la pornografía a esas edades, teniendo en cuenta que el 80%... Tiene un impacto muy grande. Muy grande. En la imagen, en cómo uno ve la sexualidad y que está diseñado para ser tremendamente adictivo. Por lo tanto, luego esa sexualidad hay que introducirla en el amor. Y es muy difícil introducirlo en el amor. Contenido que no necesariamente un menor de edad está buscando, pero que está disponible en el universo digital y que incluso puede traspasar los conocidos controles parentales, llegando a tener un impacto a nivel neuronal, precisamente en una etapa clave del desarrollo. En la época de la preadolescencia está en pleno desarrollo todo lo que es la corteza prefrontal, que tiene que ver con el control inhibitorio, y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, lo que hace la pornografía es aumentar los niveles de dopamina, que altera el circuito del placer, ¿sí? Y como tenemos dificultades en el control inhibitorio, eso hace que sea más fácil, ¿no es cierto?, entrar en una adicción. Cada vez se va como generando cierta tolerancia. Entonces requieren de mayor exposición y quizás de una pornografía que va como subiendo en términos del tono, para poder obtener los mismos niveles de satisfacción. O sea, efectivamente no es una exposición inocua. La exposición a este tipo de contenido en la preadolescencia, es decir, entre los 8 y 12 años, puede impactar en el aprendizaje sobre cómo relacionarse con otros y en la autopercepción. La pornografía tiene mucho el uso de ciertos estereotipos en relación a lo femenino, a lo masculino, de cómo se obtiene o no el placer, cuando se sabe que eso es muy personal, es muy íntimo, y tiene que ver con el vínculo que se establece con un otro. Y la pornografía se aleja de esos aspectos, y si esas expectativas por la socialización que he recibido por medio de la pantalla no se cumplen, puede afectar la imagen que tengo de mí mismo, de mí misma en relación a lo
atractivo, puede dañar en esto de no considerar de que no hay una manera de vivir la afectividad, la sexualidad. Ellos pueden después replicar este tipo de comportamientos, ya que lo pueden incorporar como un comportamiento normal. Ahora, específicamente el componente de este material, cuando va acompañado de violencia y de conductas agresivas, es lo que se ha vinculado con conductas agresivas después en adolescentes. Muchas veces pasa que el aprendizaje de la sexualidad pasa por la pornografía, y la pornografía en realidad muestra una sexualidad que no es real. Pero, ¿desde qué edad deberían comenzar las conversaciones sobre sexualidad? ¿Y qué recomendaciones se pueden seguir para ir construyendo ese espacio? La educación sexual debería iniciarse desde bien pequeñitos, en la línea como de hacer prevención y de conocer su propio cuerpo, ¿no? Y en la medida en que van creciendo, lo que tenemos que ir hablando con nuestros hijos, nuestras hijas, ¿no es cierto?, tiene que ir en función también de cuáles son las preguntas que van surgiendo en ello, ¿sí? Lo importante acá es poder generar en las casas un espacio de confianza, cosa de que los chicos se sientan cómodos para hacer preguntas. Una estrategia ahí importante para la familia es salir de esta mirada de que si la pornografía es buena y mala. Porque cuando nos paramos desde esa mirada, cuesta iniciar las conversaciones, ¿cierto?, con nuestros hijos e hijas. Puedo sentarme a conversar con mi hijo y mi hija y decirle, mira, no es que la pornografía sea buena o mala. La pornografía no nos ayuda a desarrollar valores como el respeto, valores como al respeto de la intimidad del otro, ¿cierto? No nos ayuda a trabajar la comunicación y eso te permite tener un espacio mucho más nutritivo de conversación con tu hijo o tu hija que solo decirle, mira, la pornografía no se ve en esta casa porque es mala. Un trabajo que requiere de la colaboración entre la familia, cuidadores y establecimientos educacionales, donde el foco debería estar en enseñarles sobre elementos tan cruciales como el respeto y consentimiento, y por sobre todo mantener un puente constante de comunicación. Si piensas en las últimas reuniones que tuviste con tus amigos o con tu familia, probablemente recuerdes que algunos de ellos estuvieron todo el rato conectados, pero a sus celulares. Esa actitud se conoce como fubbing. Yo también lo conozco como mala educación, pero bueno, te queremos contar en qué consiste y cuál es su impacto en la siguiente animación. Estás en un restaurante con una amiga que no veías hace mucho. Por fin pudieron coordinarse para tener un tiempo para las dos. Están conversando de todo lo que les ha pasado mientras no se vieron. Y a ella le llega una notificación en su celular. Inmediatamente lo toma y se queda pegada, ignorándote por completo. ¿Sabías que existe un concepto para estas situaciones? Se trata del fubbing, palabra que viene de phone, que en inglés significa teléfono, y de snubbing, que es despreciar. Se define como el acto de ignorar a alguien con quien estás para prestar atención a tu teléfono móvil. Historia que seguro te parece conocida y que hoy se repite en muchas peleas. Pero no te preocupes, si sientes que estás haciéndolo, hay soluciones. Establece un horario para revisar las redes sociales y junto a tus vínculos cercanos, permítanse poner reglas cuando estén juntos, como no mirar el teléfono durante la comida o mientras ven una película. Puedes estar haciéndolo con una pareja, un amigo o un familiar, o incluso puede ser que seas tú quien está siendo ignorado. Lo importante es identificarlo, hablarlo, lograr soltar el celular y llegar a acuerdos para mantener la conexión fuera de la vida virtual. Aquí mismo se acaba este capítulo especial que preparamos para ustedes con tanto cariño, tratando de entregarles algunas herramientas para este periodo que es de alguna forma desafiante, pero también es una enorme oportunidad. Los queremos invitar con ahínco a que aprovechen este tiempo. Los humanos necesitamos vínculos. Los adultos y particularmente los niños y niñas necesitan sentirse queridos, sentirse importantes, sentirse vistos. Sabemos que es un factor protector el tener una infancia conectada. Voy a usar una analogía tecnológica para algo que en realidad es pura emoción. Una infancia en sintonía con la familia es algo que después produce seres humanos sensibles, funcionales y que construyen una sociedad mejor. Por lo mismo quiero recordar lo que nos plantea este experto británico Paul Dix y entender que las relaciones se trabajan, que no podemos aspirar a que sean positivas simplemente porque nosotros determinamos a través de una instrucción lo que queremos con nuestros hijos. Tenemos que tratar de
cortar con la cultura del castigo y conectar con la cultura del límite. Suena algo parecido, pero definitivamente es totalmente diferente. Y si a ustedes les entran dudas respecto de esta diferencia, los invitamos a profundizar en nuestra lista de reproducción de Sanamente, donde hemos hablado mucho sobre los temas de crianza que tanto nos desafían. Necesitamos construir espacios mucho más saludables para los más pequeños, pero también para nosotros mismos, que nos perdemos la oportunidad de vivir momentos gratificantes cuando estamos solamente en una crianza castigadora y formativa. Antes de despedirnos, como ustedes saben, es una tradición de Sanamente compartir un espacio de ayuda. Y hoy es el turno de Fonoinfancia, que es un lugar donde nosotros y nosotras, que sabemos más o menos cómo se debe ser padre, podemos buscar ayuda. Es un programa confidencial que permite darnos apoyo psicológico gratuito durante la crianza. Los papás y las mamás muchas veces nos vemos sobrepasados por las circunstancias y por eso pueden acceder al servicio gratuito a través del teléfono 800-200-818 o conversar a través de un chat que está disponible en fonoinfancia.cl. Ser padre y madre es, diablos, una tarea tan complicada. Y todos tratamos de ser un poquito mejor de lo que fueron con nosotros. Lo importante es seguir intentándolo, seguir buscando herramientas. Muchas de ellas están disponibles en nuestro programa y en muchos otros espacios que hemos compartido aquí en Sanamente. Así que manténganse con la voluntad y nos vemos en el siguiente capítulo. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo CAP. Presentado por H.